9 montañistas expertos armaron su campamento en una ladera nevada de los Montes Urales, y esa misma noche, algo los hizo rajar la carpa desde adentro, acuchilló, para escapar corriendo hacia el bosque, descalzos, a casi 30 grados bajo cero. Ninguno volvió con vida. No había señales de pelea. No había un solo enemigo visible. Y algunas de sus lesiones internas fueron tan graves que el forense a cargo las comparó, por escrito, con las de un choque de auto a alta velocidad. Hoy te voy a contar la historia real del Paso Dyatlov, un misterio de la Guerra Fría que la ciencia apenas empezó a explicar, 60 años después, y que todavía no cierra del todo. Estamos en enero de 1959, en la Unión Soviética. Un grupo de 9 estudiantes y exalumnos del Instituto Politécnico de los Urales planea una expedición de esquí de nivel extremo. El objetivo, llegar hasta el monte Otorten, cruzando más de 300 kilómetros de nieve, bosque y frío siberiano en pleno invierno. Los lidera Igor Dyatlov, de 23 años, un estudiante de ingeniería con experiencia real en expediciones invernales. No eran turistas improvisados, todos tenían entrenamiento certificado para sobrevivir semanas en condiciones extremas. El grupo iba bien equipado, llevaba diarios de viaje y cámaras fotográficas, y hasta bromeaban y cantaban junto al fuego en las fotos que se sacaban cada noche. Esas fotos, reveladas después de la tragedia, son hoy la única ventana que tenemos a sus últimos días con vida. Hay un dato que casi nadie menciona: el grupo original era de 10 personas, no 9. Uno de ellos, Yuri Yudin, tuvo que abandonar la expedición a mitad de camino por un dolor insoportable de ciática. Yudin fue, durante el resto de su vida, la única persona que pudo dar testimonio directo de cómo era el grupo justo antes de que todo saliera mal. Murió en 2013, todavía sin una respuesta que lo dejara tranquilo. El 1 de febrero, el grupo arma su campamento en la ladera de una montaña que los habitantes locales, el pueblo mansí, llaman Holatsiaj. En su idioma, el nombre significa, literalmente, la montaña de los muertos. Y ese nombre no es una coincidencia poética inventada después de los hechos. Los mansí ya evitaban esa montaña desde mucho antes de que llegaran estos estudiantes. Esa noche, el grupo instala la carpa directamente sobre la ladera abierta, en vez de bajar hasta el refugio del bosque, unos kilómetros más abajo. Nadie sabe con certeza por qué tomaron esa decisión. Cuando no regresaron en la fecha prevista, nadie se alarmó de inmediato. Los retrasos en expediciones así eran comunes en esa época. Pero cuando pasaron los días sin ninguna noticia, las familias exigieron una búsqueda. El 26 de febrero, un equipo de rescate encuentra la carpa medio enterrada en la nieve. Y lo que ven ahí no tiene ningún sentido. La carpa está cortada desde adentro, con al menos 2 rajaduras grandes en la tela. No hay señales de pelea, de animales, ni de ningún ataque externo. Adentro quedaron las botas, los abrigos, la comida y casi todo el equipo para sobrevivir al frío. Es decir, salieron de la carpa sin la ropa que necesitaban para seguir con vida más de unos minutos. Pensalo un segundo, afuera hacía casi 30 grados bajo cero. ¿Qué tendría que pasar dentro de una carpa para que decidiera salir corriendo así, sin botas, en mitad de la noche? Siguiendo huellas en la nieve, los rescatistas encuentran el primer indicio: pisadas de 8 o 9 personas caminando, no corriendo en pánico total, sino con pasos relativamente ordenados, hacia el bosque, más de 1 kilómetro cuesta abajo. Ahí, al pie de un cedro enorme, encuentran los primeros 2 cuerpos, Yuri Doroseno y Yuri Krivonischenko. Estaban en ropa interior, descalzos, junto a los restos de una pequeña fogata. Las ramas más altas del cedro estaban rotas, como si alguien hubiera trepado desesperado buscando ver algo, o huyendo de algo, en la oscuridad total del bosque. A cierta distancia, entre el cedro y la carpa, encuentran otros 3 cuerpos, en posiciones que sugieren que intentaban regresar al campamento cuando murieron congelados. Uno de ellos era Igor Dyatlov, el líder del grupo. Quedó con un puño cerrado con fuerza, como si hubiera estado sosteniendo algo en sus últimos segundos con vida. Hasta acá, la explicación parecía simple, aunque trágica: pánico, hipotermia, una mala decisión bajo presión extrema.
pero a los rescatistas todavía les faltaba encontrar a 4 personas más. Esos 4 cuerpos no aparecen hasta 2 meses después, cuando la nieve empieza a derretirse, enterrados bajo 4 metros de nieve compacta en un barranco cercano. Y son esos 4 cuerpos los que convierten este caso en una obsesión mundial. Uno de ellos, Liudmila Dubinina, tenía la lengua, los ojos, parte de los labios y del tejido facial completamente ausentes. Otros 2, Nikolai Tibiaux-Brignoyes y Semyon Solotaryov, tenían fracturas de cráneo y costillas tan severas que el forense a cargo declaró, por escrito, que la fuerza necesaria para producirlas era comparable a la de un accidente automovilístico a alta velocidad. Y sin embargo, ninguno de ellos tenía heridas externas visibles en la piel. Como si algo hubiera aplastado sus cuerpos por dentro, sin dejar ni una sola marca por fuera. Te lo dejo ahí un momento, fracturas como de choque de auto, sin ningún golpe visible por fuera. ¿A vos qué explicación se te ocurre para algo así? Contámelo en los comentarios antes de que sigamos. El informe oficial soviético, publicado meses después, cerró el caso con una frase que en realidad no explicaba nada: las muertes habrían sido causadas por una fuerza natural irresistible. La zona quedó cerrada al público durante 3 años, y los archivos completos del caso permanecieron clasificados por el gobierno soviético durante décadas. Ese silencio oficial fue el combustible perfecto para todo tipo de teorías, algunas absurdas, otras sorprendentemente plausibles. La teoría más repetida durante años fue la de una avalancha nocturna que habría obligado al grupo a huir en pánico total. Pero los expertos en montaña encontraron un problema serio con esa idea. La pendiente donde acamparon era, según los cálculos, demasiado suave para una avalancha típica. Y tampoco había ningún montículo de nieve desplazada sobre la carpa cuando la encontraron, como si ocurre siempre después de una avalancha real. Otra teoría, más inquietante, apunta a pruebas militares secretas en la zona. Algunos cuerpos presentaban rastros de radiactividad en su ropa, y varios testigos de pueblos cercanos reportaron haber visto extrañas esferas de luz anaranjada cruzando el cielo esa misma noche de febrero. ¿Un misil desviado? ¿Un arma experimental soviética que salió mal? Durante años, esa fue una de las teorías favoritas de quienes investigaban el caso de forma independiente, fuera de los canales oficiales. Antes de contarte cómo terminó esto, quiero saber algo: de todas las teorías que te acabo de nombrar, ¿cuál te parece la más creíble hasta ahora? Escribíla en los comentarios, quiero leer tu versión. También circuló la teoría del infrasonido, un fenómeno real, donde el viento, al pasar sobre una montaña con la forma correcta, genera un sonido tan grave que el oído humano no lo escucha, pero el cuerpo sí lo siente, como pánico y náuseas repentinas sin motivo aparente. Otra explicación médica, menos exótica pero igual de perturbadora, es la del desnudo paradójico. En las etapas finales de la hipotermia severa, el cerebro pierde el control de la temperatura corporal y la persona siente, de golpe, un calor insoportable y empieza a quitarse la ropa, convencida de que se está sofocando. Ese fenómeno explicaría por qué algunos cuerpos aparecieron con menos ropa de la que deberían tener, ya lejos de la carpa. Pero no explica del todo por qué corrieron tan lejos, ni por qué algunos terminaron con fracturas imposibles de causar solo por el frío. Y, por supuesto, tampoco faltaron las teorías sobre criaturas del bosque, ataques de un supuesto hombre de las nieves siberiano, y hasta encuentros con luces no identificadas. El caso tenía todos los ingredientes para el folclore. El expediente permaneció prácticamente cerrado hasta 2019, cuando el gobierno ruso reabrió oficialmente la investigación, 60 años después de los hechos originales. Y en 2021, un equipo de físicos suizos, junto a investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, publicó un modelo matemático que, por primera vez, ofrecía una explicación real respaldada en datos concretos. Su hipótesis, una pequeña avalancha de placa, retrasada varias horas después de que el grupo cortara la nieve para nivelar la carpa, sí pudo haber ocurrido, pero de un tipo tan sutil que no deja las marcas típicas que buscaban los investigadores originales. Usando simulaciones detalladas de cómo se comporta la nieve compactada sobre pendientes con ese ángulo exacto, el equipo logró calcular que un bloque relativamente pequeño podía generar fuerza suficiente para fracturar costillas y cráneos,
sin dejar ni una sola herida externa visible. Según ese modelo, el grupo habría cavado, sin saberlo, justo debajo de una sección de nieve inestable. Horas después, esa sección cedió mientras dormían, golpeando a algunos dentro de la carpa antes de que todos escaparan a la desesperada, cortando la tela para salir lo más rápido posible. Es una explicación sólida, respaldada por física real y por primera vez con números detrás. Pero incluso sus propios autores admiten, en el mismo estudio, que no explica absolutamente todo. No explica por qué la lengua y los ojos de Lyudmila Dubinina desaparecieron por completo. No explica del todo los niveles de radiactividad hallados en cierta ropa. Y no explica por qué, si hubo una avalancha esa noche, ningún otro grupo acampado en zonas similares reportó absolutamente nada parecido. Por eso, más de 60 años después, el Paso Dyatlov sigue siendo, oficialmente, un caso resuelto solo a medias. La ciencia moderna explica cómo pudieron morir, pero no explica del todo por qué esa noche, en esa montaña exacta, absolutamente todo salió tan mal. Y a vos, con todo lo que te acabo de contar, ¿te parece que el caso ya está cerrado del todo, o seguís sintiendo que falta una pieza? Me encantaría leer tu teoría completa en los comentarios. Hoy, el lugar donde acamparon se llama oficialmente Paso Dyatlov, en honor al joven que lideró la expedición. Cada año, montañistas rusos hacen una peregrinación silenciosa hasta ahí, dejando flores sobre la nieve. 9 personas entrenadas, experimentadas, que sabían exactamente cómo sobrevivir al frío extremo, tomaron, esa noche, la única decisión que garantizaba que no lo lograran. Y todavía, más de 6 décadas después, nadie puede decirte con total certeza por qué. Si esta historia te dejó con la piel de gallina, suscríbete al canal. En el próximo video te cuento otro caso real que la ciencia todavía no termina de explicar del todo. Nos vemos en el próximo video.